¿vale? Es un tema que nosotros debemos tener presentes durante nuestro estudio, pues en el bachillerato, ¿vale? Y si quieren seguir estudiando posteriormente, también es algo relevante que siempre tenemos que tener presentes. La ley de los exponentes nos sirve para que nosotros podamos trabajar o podamos expresar operaciones, ¿vale? Realizadas hacia los exponentes. Entonces, en este caso, en su guía viene una tablita. En esa tablita les concentré las leyes que generalmente se ocupan más, ¿vale? Primero vamos a repasar cada ley y posteriormente vamos a realizar el ejercicio, ¿vale? La primera ley, o la que está primero en su tabla, es productos de potencia de la misma base. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos aplicar la ley de los exponentes, necesitamos tener en cuenta dos cosas, que siempre vamos a tener una base y un exponente. Por ejemplo, si yo tuviera 4 al cuadrado. ¿Quién es la base? La base va a ser el 4. Esta es mi base. ¿Quién es el exponente? En este caso el exponente es 2. ¿Vale? Entonces, la base y el exponente siempre van a estar juntos. ¿Qué me indica el exponente? Me indica cuántas veces voy a tomar a la base como factor. En este caso, 4 al cuadrado sería igual que si nosotros pusiéramos 4 por 4. Y posteriormente lo desarrollamos y obtendríamos un 16. ¿Vale? Entonces, una vez que ya sé quién es la base, quién es el exponente, puedo empezar a aplicar las leyes de los exponentes. La primera que decía, productos de potencia de la misma base. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ponerla acá, es productos de potencia de la misma base. Supongamos que ustedes tienen 3 al cubo por 3 a la cuarta. Una forma común de hacer esto sería que ustedes primero desarrollaran la potencia, que sería 3 por 3 por 3, que me daría 27, y después esto sería por 81, y así ya podría dar el resultado, que sería 2187. Pero en un ejercicio, o más que nada en un examen, muchas veces es más engorroso trabajar con números grandes y podríamos trabajar mejor con números pequeños. No hay, no, esto no indica que este resultado esté mal. De hecho, el resultado es correcto. Pero aquí no estamos aplicando la ley de los exponentes. ¿Qué va a pasar? Si ustedes observan, cuando aplico la ley de los exponentes, ¿qué va a pasar? Tengo misma base. O sea, tengo un 3 de un lado y tengo el 3 del otro. ¿Y qué está pasando con esos dos 3? Se están multiplicando. Cuando yo multiplique potencias de la misma base, los exponentes se van a sumar. ¿Qué ocurre o qué va a ocurrir? Sería la base se conserva, que en este caso es 3, y sumo 3 más, vamos a poner aquí otra vez lo de arriba, 3 al cubo por 3 a la cuarta, la base se conserva y sumo únicamente los exponentes, 3 más 4. Y esto me daría como 3 a la séptima. Y 3 a la séptima es lo mismo que 2187. Y muchas veces es más sencillo trabajar con esto que andar trabajando con lo de acá arriba.
Y es lo que vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa cuando no tengo la misma base? Por ejemplo, 5 al cuadrado por 4 al cubo. ¿Se dan cuenta? Se están multiplicando. ¿Quién me lo va a indicar? Este puntito de acá me indica que ambos se están multiplicando. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este y el de arriba? O el ejemplo anterior. Que aquí las bases son distintas. Y como las bases son distintas, o sea, son diferentes números, no puedo aplicar la ley de los exponentes, ¿vale? Aquí yo no puedo. Lo que tendría que hacer es lo de aquí arriba. Tendría que desarrollar las potencias. Sería 5 al cuadrado es 25, por 4 al cubo sería 64. Multiplico esto, ya habría resuelto o ya habría hecho esa operación, ¿vale? Vamos con la segunda ley. La segunda ley nos dice, o es, cociente de potencias de la misma base, ¿vale? Ahora tenemos cociente de potencias de la misma base. Ahora es la operación contraria. En el otro vimos que se estaban multiplicando por el puntito. Recuerden que el puntito indica que se multiplican, siempre y cuando esté en medio, ¿eh? Si está abajo es punto decimal. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando se dividen, ¿vale? Supongamos que yo tengo 3, bueno, vamos a cambiar el 3, vamos a poner otro número, 7. 7 a la sexta sobre 7 al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Al momento de aplicar la ley de los exponentes, vamos a hacer igual que del anterior. Ahora, si ustedes observan, se están dividiendo. ¿Quién me lo está indicando? La raya fraccionaria, ¿vale? O la línea de fracción. Como se están dividiendo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Conservo la base. ¿Quién es la base? 7. Y voy a restar los exponentes. 6 menos 2. Aquí hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Siempre va a ser el exponente de arriba menos el exponente de abajo, ¿vale? Porque luego ocurre confusión y olvidamos los signos, que son importantes. Siempre es el de arriba menos el de abajo. Hago operaciones y me quedaría 7 a la cuarta, ¿vale? 6 menos 2, 4. Y si ustedes observan, todas las reglas se pueden generalizar, que es como ustedes las tienen en su tabla, ¿vale? Que es la expresión algebraica que se ocupa para generalizar esta regla. Me dicen que si yo tengo a la m sobre a la n, esta va a ser igual a la base se conserva, y únicamente resto los exponentes, ¿vale? Esta sería la forma general de esta ley, ¿vale? ¿Quién puede ser A? A puede ser cualquier número que ustedes gusten. 5, 10, 15, 20, 3 millones, menos 4, un medio, cualquier número que ustedes quieran. ¿Quién puede ser M y quién puede ser N? Igual, puede ser cualquier otro número. Números positivos, números negativos, números muy pequeños o números muy grandes. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos 4 al cubo sobre 3 al cuadrado? Al momento de que yo quiero aplicar la ley de los exponentes, no voy a poder. ¿Por qué? Porque para que se pueda aplicar, o para que pueda yo aplicar esta ley, la segunda, necesito que las bases sean iguales. Pero en este caso la base es 4 y la base es 3. Como no son iguales, automáticamente digo que no se puede aplicar la ley de los exponentes. Sí se puede resolver, ya sabemos cómo, que sería elevando las potencias, que sería 64 sobre 9, ya lo habría resuelto.
Bueno, y después la división. Pero no puedo aplicar la ley de los exponentes para poder simplificar dicha expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos 10 a la 10 sobre 10 a la 7. Bueno, no al revés. Vamos a poner arriba 7 y abajo 10. Y veamos qué pasa. Me va a quedar, dijimos que la base se conserva. En ese caso sí lo puedo aplicar porque tengo mismas bases, 10 y 10, 10 arriba y 10 abajo. Y sería el exponente de arriba, 7, menos el exponente de abajo. ¿Vale? Cuando yo hago operaciones me va a quedar 10 a la menos 3. ¿Por qué menos 3? Recordemos que signos diferentes se restan. 7 menos 10 me da 3. Y permanece el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? ¿El 7 o el 10? En este caso el mayor es el 10. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Por eso el 3 también es negativo. Y listo. Habría dejado o ya habría resuelto o simplificado dicha expresión. ¿Vale? Tengan mucho cuidado con esta ley, jóvenes, cuando la apliquen, ya que esto llega a ser una confusión, ¿vale? ¿Les pueden quedar números negativos? Claro que les pueden quedar números negativos, aquí lo estamos viendo. Bueno, o potencias negativas, claro que se puede, ¿vale? Y siempre verifiquen que sea el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Pasamos con la tercera. La tercera nos dice que es potencia cero. Esto más que una ley, ¿vale? Más que una ley, por así decirlo, es como un teorema o es algo fundamental de los exponentes. ¿Qué me quiere decir esto? Que cualquier cosa, letra, número, expresión, lo que sea, está elevado a la potencia cero, su resultado siempre, siempre, siempre va a ser 1. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, yo tengo 1000 elevado a la 0. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser 1. Si yo tengo menos 200 elevado a la 0, ¿cuánto va a ser esto? 1. Bueno, aquí tendríamos que especificar porque muchas veces es un problema. Tendría que ir así. Sería 1. Si yo tengo un medio elevado a la 0, ¿cuánto me va a dar? 1. Cualquier cosa, jóvenes, sea letra, sea un número, o sea una expresión matemática, si está elevado a la potencia 0, me va a dar como resultado 1. ¿Y cuál es su forma general? Me dice que a la 0 siempre va a ser igual a 1, donde a puede ser lo que ustedes gusten. Esta es muy sencilla, ¿vale? Que les digo, más que una regla es como una ley, es como que un teorema, algo ya fijo de la ley de los exponentes. Vamos con la cuarta. La cuarta nos dice potencia negativa. ¿Qué quiere decir con potencia negativa? Es como si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 10, el que nos quedó anteriormente, 10 a la menos 3. ¿Vale? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿O qué puedo hacer yo con esto? Nos dice que si tenemos una potencia negativa, eso va a ser igual a 1 sobre la misma base, pero la potencia en lugar de negativa ahora es positiva. Es como si este número de acá lo convirtiéramos en una fracción, donde el numerador, esto siempre, jóvenes, siempre va a ser 1, y lo de abajo va a ser lo mismo que acá, únicamente que en lugar de menos 3, voy a poner 3. O sea que en lugar de que la potencia sea negativa, ahora la voy a pasar positiva. Por ejemplo, si tuviéramos si tuviéramos 10 a la menos 4, bueno, en lugar de 10, vamos a ponerle 6. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordemos 1 sobre
6 a la 4, ¿vale? Igual es muy sencilla. Por ejemplo, si tuviéramos 3 a la menos 7, lo mismo, 1 sobre 3 a la 7. Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, 400 a la menos 4, esto es igual a 1 sobre 400 a la 4, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a formar? Siempre va a ser una fracción, el numerador siempre va a ser 1, miren, en todo siempre fue 1, y el denominador, o sea, la parte de abajo de la fracción, va a ser la misma base, en este caso 6,6, pero el exponente lo cambiamos de signo. Como es menos, lo paso a más. Como es menos, lo pasé a más. Como es menos, lo pasé a más. ¿Cuál es su forma general? Si yo tengo a la menos, ¿qué ahorita les puse? A la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a la n, donde a y n pueden ser lo que ustedes quieran, ¿vale? Pueden ser, recordemos, números muy grandes, números muy pequeños, fracciones, números irracionales, cualquier cosa. Que estén los números reales, ¿eh? Porque luego nos vamos a los imaginarios y otra cosa. Pero bueno. Entonces, jóvenes, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de las primeras 4 leyes? ¿Dudas, preguntas sobre las 4 primeras leyes que vienen en su tabla? ¿Dudas, jóvenes, preguntas? Ok, Edgar, gracias por contestar. Ok, parece que no hay dudas. Bueno, ok, Esmeralda. Vale. Sales. Pasemos entonces a la 5. La quinta ley de los exponentes. La quinta ley nos dice que es potencia de una potencia. Potencia de una potencia. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si tenemos nosotros 4 al cubo, todo esto elevado a la 3, otra vez al cubo, lo que va a pasar es que la base se va a conservar, que es 4, y los exponentes los vamos a multiplicar, ¿vale? ¿Cuánto me daría? 4 a la 9. Supongamos que tenemos, no sé, 7 al cuadrado elevado a la sexta. Es lo mismo, conservamos la base, pero los exponentes se multiplican. En este caso sería 6 por 2, me daría 12. ¿Vale? Esto es potencia de una potencia. ¿Cuál es la forma general? Me dice que si tengo a la m, es a la m, déjame checar. Ajá. Que si tengo a la m elevado a la n, esto va a ser igual a la a la m por n, donde voy a multiplicar los exponentes. ¿Vale? Otro ejemplo, podríamos poner, no sé, menos 5 al cuadrado, todo esto elevado al cubo, y esto va a ser igual a menos 5 elevado a la 2 por 3. Esto daría como resultado menos 5 a la 6. ¿Vale? Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que hay que tener mucho cuidado de cómo escribimos las cosas. ¿Vale?
porque a lo mejor se han encontrado en el Face que alguna gente publica que cuánto es esto y que cuánto les va a salir y les ponen así, menos 5 al cuadrado. Dependiendo de quién le preguntes y dependiendo de cómo tú lo veas, esto puede ser dos cosas. O es 25 o es menos 25. La confusión existe porque unos afirman que este 2 solo afecta el 5 y otros dicen que no, que afecta todo. Entonces, por eso, jóvenes, siempre es importante usar signos de agrupación. En este caso, por ejemplo, acá, que yo estoy colocando el paréntesis, ¿vale? Así. Y así estoy especificando que todo el número está elevado al cuadrado. Más que nada para quitarnos estas cosas de que cuánto es o cuánto sale, ¿vale? Siempre hay que escribir bien para que nosotros podamos entender mejor el resultado. Vamos a pasar con la sexta ley, que es producto elevado a una potencia. Producto elevado a una potencia. ¿Qué me indica acá? Me quiere decir que yo voy a tener, ¿vale? Un producto, que es un producto, voy a tener una multiplicación, por ejemplo, 7 por 4, y esto va a estar elevado a alguna potencia, no sé, por ejemplo, 6. ¿Qué va a pasar? Aplicando esta ley de los exponentes, me va a decir que a cada uno le puedo dar su potencia 6, es decir, 7 a la 6 por 4 a la 6. ¿Vale? Es como si a cada uno le diera su 6, para que no se peleen más. Por ejemplo, si tengo 3 por 2 elevado a la cuarta, a cada uno le doy, al 3 le doy su 4 y al 2 le doy su 4. Sin olvidarme, ¿vale? Eso es importante, que se están multiplicando, ¿vale? Porque muchas veces se nos pasa y no le ponemos, ¿vale? Se están multiplicando. Un último ejemplo podría ser, no sé, 200 por 500 a la séptima. Sería 200 a la séptima por 500 a la séptima. ¿Vale? Pues se dan cuenta, jóvenes, es sencillo y es fácil de resolver. Las leyes exponentes no son muy complejas, jóvenes. De hecho, únicamente es entender lo que me quieren o entender lo que estoy viendo, comprenderlo y después hacerlo. Cuando nosotros aprendemos matemáticas, hay dos formas de aprenderlas o dos formas en las que muchos se basan, que es una, imitar lo que hace uno y la otra es entenderlo y hacerlo. Cuando nosotros imitamos lo que hace alguien, lo único que estamos haciendo es que después de un tiempo se nos vaya a olvidar. Y si nosotros nos preguntamos, oh, pero ¿cómo le hizo? ¿O de dónde lo sacó? ¿O por qué es así? ¿Vale? Al momento de preguntarnos, nos cuestionamos y nosotros mismos vamos descubriendo un poco más o vamos aprendiendo mucho mejor, ¿vale? Eso sería lo ideal con ustedes, que siempre se pregunten, ¿no? Pero pues, ¿cómo o por qué? Y así, ¿vale, jóvenes? ¿Cómo quedaría esta regla expresada? ¿O cómo sería? Me dice que si yo tengo A por B elevado a la M, esto va a ser igual a A a la M por B a la M. Recordemos que esas son sus formas generales, es decir, donde yo puedo meter cualquier valor, cualquier número, tanto para A como a B, y lo mismo para M. Únicamente es una forma general de representar la regla. Y ya por último, la séptima, que es cociente elevado a una potencia.
que es lo contrario del anterior. Cociente elevado a una potencia. ¿Cómo va a ser esto? Supongamos que tenemos un cuarto elevado al cubo. Esto va a ser como si nosotros tuviéramos lo mismo, 1 al cubo sobre 4 al cubo. ¿Vale? Es como lo anterior. Aquí, pero aquí la diferencia es que aquí estoy multiplicando y acá estoy dividiendo. A cada uno le voy a repartir su cubo, tanto al 1 como al 3. Otro ejemplo, por ejemplo, serían 2 séptimos, está elevado a la menos 4, porque también se puede con potencias negativas, ¿eh? Sería 2 a la menos 4 sobre 7 a la menos 4, ¿vale? No sé, que tenemos 1000 sobre 768, elevado a la 10. Eso es lo mismo. Sería 1000 a la 10 sobre 768 elevado a la 10. ¿Vale? Listo, jóvenes. Estas serían las 7 reglas o las 7 leyes de los exponentes. La única, bueno, la forma general es que si yo tengo a sobre b elevado a la m, esto va a ser igual a la a la m sobre b a la m. ¿Vale? Y listo, jóvenes. Esas serían todas las leyes de los exponentes. Algo que hay que tener siempre en cuenta, jóvenes, es que toda ley, bueno, toda ley de los exponentes es reversible. ¿Qué significa esto? Que yo de esta parte puedo regresar a acá y viceversa. De aquí puedo ir para acá. Eso siempre tenganlo presente, ¿vale? Que cualquiera de las que hemos visto, cualquiera, ¿vale? Todas estas son reversibles, ¿vale? Todas las leyes de los exponentes son reversibles. Porque posteriormente, cuando hagamos el ejercicio, vamos a tener que ir para un lado y regresar para el otro. ¿Vale? Entonces, jóvenes, dudas, preguntas sobre todas las leyes, o pasamos a hacer el ejercicio que viene en su guía. Dudas, preguntas. ¿No? Ok. Vamos al ejercicio. Ok, Aline. El ejercicio que viene en su guía es el siguiente. 2 a la menos 1 por 3 a la cuarta sobre 2 a la menos 3 por 3 al cuadrado, todo esto elevado a la menos 2. ¿Vale? Es el que viene en su guía, el que tenían que hacer ustedes. Bueno, además viene un ejercicio para así si lo resuelto. Puede ser un poco lioso, ¿vale? Pero es ir aplicando las reglas, todas las leyes paso a paso, una por una, ¿vale? Nosotros a simple vista podemos ver, pues, qué ley podemos aplicar. Pero, si ustedes son muy observadores, acá tengo una división con misma base. Y acá, vamos a ver azul, con el 3, tengo otra división con la misma base. ¿A cuál se parece? A todas las que hemos visto. Se parece a la segunda, ¿no? Tengo cociente de potencias de la misma base. ¿Qué voy a hacer? Voy a conservar la base y
a restar los exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo quedaría? Vamos a hacerlo aquí. Bueno, creo que se me cabe. Vamos a restar los exponentes, ¿no? Entonces, ¿la base cuál es del verde? Vamos a hacerlo con su verde. Es 2, ¿no? Y tengo que restar los exponentes. Sería el de arriba, recordamos que siempre es el de arriba, menos el de abajo. Y aquí hay donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me queda esto, 1 menos 1 menos menos 3. Esto yo no lo puedo poner, ¿vale? No podemos poner dos signos seguidos y después un número. O sea, esto. Eso no existe. Es por ello que ocupamos el paréntesis. Y por eso es menos 1 menos, este menos se puede decir que es el menos de fórmula, menos 3. ¿Vale? Este menos 3 es el que está aquí, con signo negativo. Este menos es el menos de la fórmula, el que aparece en la regla general. Y este menos 1, pues es el que aparece arriba. ¿Vale? Por eso les decía que con esta ley hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque podemos tener casos como este. Y hay que aplicar ley de los signos, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esta ley. ¿Sabes? ¿Cómo quedaría el del 3? Es lo mismo, ¿no? Conservamos, pero recordamos que se están multiplicando, ¿eh? Porque aquí, aunque no lo parezca, estaba una multiplicación. Vamos a ponerla con anaranjado. Por conservamos la base, es 3, y restamos los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Aquí sí me queda normal, ¿vale? No me queda nada extraño, por así decirlo, ya que, por así decirlo, las potencias son positivas, son como los ejemplos que vimos. Y finalmente, todo elevado, ¿a qué número? A la menos 2. Y si ustedes observan, pasé de tener una fracción, que se vea muy feo eso, a tener algo sin fracciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy aplicando la ley de los exponentes, ¿vale? Este ejercicio, jóvenes, se puede hacer de 1000 formas. Bueno, sería exagerando, ¿no? Pero se puede hacer de varias formas. El chiste es que nosotros veamos cuál es la mejor forma para que yo pueda hacerlo. A lo mejor ustedes hacen otra cosa primero. A lo mejor primero elevan o aplican la ley de cociente elevado a una potencia. A lo mejor hacen eso primero. O a lo mejor la separan, ¿vale? Ya es dependiendo de cada quien. Siempre podemos encontrar diferentes caminos para resolver un mismo problema, ¿vale? Pero hay que tener cuidado y hay que ir siempre respetando las propiedades de las matemáticas, ¿vale? No las podemos saltar, no podemos poner lo que nosotros queramos. Y también las leyes de los exponentes. Entonces, voy a simplificar lo que tengo arriba. Me va a quedar, bueno, primero es negro. Me quedaría 2 a la menos 1 más 3. ¿Por qué más 3? Porque estoy multiplicando menos por menos, me dio más. Por, aquí ya podemos hacer la operación directa. Sería 3, 4 menos 2 al cuadrado. Cerramos el paréntesis y todo esto está elevado a la menos 2. Volvemos a simplificar. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 al cuadrado, porque menos 1 más 3 sería 2.
Todo esto por 3 al cuadrado elevado a la menos 2. Ahora, esto que está acá, jóvenes, con otro color, esto que acabamos de encontrar, ¿en dónde está? ¿En dónde va a estar? ¿O dónde lo vimos? En la sexta ley, producto elevado a una potencia. ¿Sí se dan cuenta? Tengo un producto elevado a una potencia. ¿Y qué tengo acá? Tengo un producto, aquí está, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado elevado a una potencia. En este caso la potencia es negativa, pero pues es lo mismo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Esto me dice que a cada uno le voy a dar su ¿qué? Su menos 2, ¿no? Pues, ¿cómo quedaría esto? Sería 2 al cuadrado elevado a la menos 2 por 3 al cuadrado elevado a la menos 2. ¿A cuánto va a ser igual esto? Ahora, ¿qué me surgió? Al momento de aplicar la sexta ley, ¿qué pasó acá? Esto ahora, ¿a cuál ley se parece? Nos vamos y se parece a la quinta ley, potencia de una potencia, ¿vale? Al ser potencia de una potencia, ¿qué va a pasar? Aquí hemos dicho, los exponentes se multiplican. Vamos a regresar al ejercicio. Voy a multiplicar los exponentes, ¿no? La base la conservo, en este caso es 2, y multiplico los exponentes, que sería 2 por menos 2. Lo mismo va a ocurrir con el 3 al cuadrado, sería 3 al cuadrado por menos 2. Bueno, ahí se ve medio raro, vamos a poner entre paréntesis mejor. Y acá sería, ahí está. Se van a multiplicar. Finalmente me va a dar como resultado 2 a la menos 4. 2 por 2 es 4, más por menos me dio el menos. Todo esto por 3 a la menos 4. Podría dejar la respuesta allí, pero puedo aplicar otra de los exponentes. ¿Cuál es ahora? Sería esta que está acá. Potencia negativa. ¿Vale? Tengo una potencia negativa, por lo cual, ¿cómo quedaría finalmente mi resultado? Esto va a ser igual a 1 sobre 2 a la cuarta por 1 sobre 3 a la cuarta. Y listo, jóvenes. Hemos terminado o hemos realizado el ejercicio. A simple vista se puede ver muy complejo, ¿vale? De hecho, el que yo hice o el que está en la guía se ve todavía más complejo, porque llevan dos paréntesis. Pero el chiste de algo muy complejo es irlo haciendo más sencillo, ¿vale? ¿Cómo lo fui haciendo más sencillo? Aplicando las leyes de los exponentes. Aquí apliqué la segunda ley, ¿vale? Aquí apliqué la sexta ley, acá. Aquí apliqué, de aquí para acá, apliqué la quinta ley, ajá, y aquí apliqué la cuarta ley, ¿vale? Entonces, jóvenes, preguntas, dudas sobre esto.
O sea, se ve muy complejo, pero no es para nada difícil, jóvenes. Únicamente es ir aplicando las leyes como van saliendo. Y cuando ustedes hagan sus actividades, no le tengan miedo, ¿vale? A hacerlas, ¿vale? Porque muchas veces las mandan y las mandan sin hacer. Arriésguense, jóvenes. De hecho, se valora más un intento suyo a únicamente mandar la evidencia así nada más, ¿vale? Siempre nos vamos a equivocar en cualquier cosa que hagamos y que no seamos expertos, nos vamos a equivocar, pero el chiste de la vida o de todo es intentarlo. Si no lo intentas, no vas a saber si puedes o no puedes, ¿vale? Y si no puedes, no significa que más adelante no lo vayas a poder hacer, ¿vale? Siempre hay que ser perseverante y es como les digo, se valora más una evidencia donde ustedes hacen el intento de resolverlo porque se nota cómo lo van haciendo, aunque después el resultado es medio marciano, pero mínimo ustedes lo intentaron, se están esforzando, que únicamente mandar la evidencia sin hacer, ¿vale? Entonces, jóvenes, preguntas, dudas acerca de esto, del ejercicio o del tema en general. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No, jóvenes? ¿Preguntas, nada? Ok, Pedro. Vale, Esmeralda. Bueno, jóvenes, si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Vale. Ya para concluir, ok, jóvenes, gracias, está bien. Y recuerden, si tienen dudas, pregunten, ¿eh? Sin ningún problema les contesto, o trato de contestarles. Ya para concluir con la clase, ¿vale? Vamos a repasar el tema que viene en la guía que recogieron el día lunes. Y si no han ido a recoger las jóvenes, vayan a recogerla con la maestra Irán, ¿vale? El primer tema que viene es cómo identificar o cómo sé yo cuando dos términos son semejantes. Cuando nosotros aprendemos álgebra, ¿vale? Pues siempre lo aprendemos con las ecuaciones, ¿no? Que tenemos 3x más 2 es igual a 5, ¿cuánto vale x? Hasta ahí, ¿no? Ya posteriormente nos dicen que también podemos sumar o restar las letras, al igual que lo hacemos con los números. Por ejemplo, nosotros podemos tener 4 más 3, y eso es igual a 7, ¿no? Pero también podemos tener 2x más x, y esto es igual a 3x, ¿vale? Porque lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, vamos a encontrar casos, o se generaliza y se llega a algo que tenemos que tener presente al momento de hacer siempre la de acá, porque son letras, ¿vale? Las letras se están comportando como un número, pero no son un número. Hay excepciones donde no podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué pensaría si yo tengo x cuadrada más x? ¿Se puede sumar? Esa sería la pregunta. ¿Lo puedo sumar? Entonces es lo que vamos a ver o abordar en estos 15 minutos. Dos términos van a ser semejantes, ¿vale? Sí, solo sí, cumplen con dos requisitos indispensables. ¿Cuál es el primero de ellos? Vamos a poner primero el título. Términos semejantes. Para que dos términos sean semejantes, debe de cumplir, número uno, deben tener la misma letra, ¿vale? Para que sea semejante, debe tener la misma letra. Regresamos al caso del x cuadrada. Vamos a poner aquí adelante. Del x cuadrada más x. Yo observo, tiene la misma letra, sí, ¿no? Aquí hay una x y aquí hay otra x.
Entonces lo están cumpliendo la primera parte. Pero ¿qué nos dice la segunda? La segunda nos dice que si tienen la misma letra, o que esa misma letra deben de tener el mismo exponente. O sea, el primero nos dice que debe ser misma letra. Y el segundo es que esa misma letra o esas mismas letras deben tener el mismo exponente. Si yo reviso, aquí el exponente es 2, pero aquí ¿qué exponente hay? El exponente es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí yo puedo afirmar, no se pueden sumar. Bueno, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero bueno, no se pueden sumar. ¿Por qué? Y lo podemos poner así en grande. No son términos semejantes. ¿Vale? Estos dos de aquí arriba, el x cuadrada y el x, no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque aunque cumplan la primera, ¿vale? Aunque tengan la misma letra, esa letra no lleva el mismo exponente. Y al no llevar el mismo exponente, no son términos semejantes. Y al no ser términos semejantes, pues no se pueden sumar. Aquí lo borré. ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos. Supongamos que ustedes tienen, no sé, 6x cuadrada y 8x cúbica. ¿Vale? Únicamente, por ejemplo, aquí tengo números, ¿no? Que es el 6 y el 8. Pero ¿en qué me voy a fijar para que sean semejantes? Como lo habíamos dicho, en la letra y en el exponente de dicha letra. ¿Qué letra tengo? Tengo X en ambos casos. Cumple con el primero. Tiene la misma letra. Pero reviso. No. Pero no tienen el mismo exponente. Uno es cuadrado y el otro es cúbico. Entonces, ¿qué voy a decir? Que no son términos semejantes. ¿Vale? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tengo, no sé, 8a cuadrada b cúbica, y aquí tengo 7a cuadrada b cúbica? Pueden tener las letras que sean, jóvenes, ¿eh? O sea, no necesariamente debe ser una. Pero eso sí, deben de compartir las mismas letras con el mismo exponente. Vamos a ver, aquí hay una A, tiene una A, también tiene una A. Este tiene una B, este tiene una B. El otro tiene una B, también tiene una B. Entonces cumplen con el primero. Tienen las mismas letras. Vamos a ver si tienen el mismo exponente. La A tiene un 2. Esta A también tiene un 2. La B tiene un 3. Esta B también tiene un 3. Entonces cumplen con las dos. ¿Qué quiere decir? Ese es con negro. Quiere decir que sí son términos semejantes. ¿Vale? Entonces, estos, en su caso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, sí los podríamos sumar o restar. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 25a cúbica b cuadrada c quinta. Acá tenemos menos 4a cúbica b cuadrada c. Entonces, es como les decía, pueden ser las letras que sean, jóvenes, ¿eh?
No necesariamente siempre va a ser una. Vamos a checar. Misma letra tiene A y también hay A. Este tiene B, también tiene B. Hay C y también tiene C. Vamos con los exponentes. Esta A tiene un 3, esta también tiene un 3. Esta B tiene un 2, esta también tiene un 2. Esta C tiene un 5, pero esta C tiene un 1. Recordemos que aunque no se vea, su exponente es 1, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó acá? Me cumple con 2, pero con 1 ya no. Aunque sea una, si no cumple con una, automáticamente se dice que no son términos semejantes. ¿Vale? Es todo o nada. Aquí no hay de que, pues tiene 2, ¿no? Pues órale, se lo paso. Y ya, no. Deben ser todas o ninguna. ¿Vale? Aunque tienen las mismas letras, tienen A, B y C, cada expresión, pero la diferencia es que en el exponente de C, una tiene un 5 y el otro tiene un 1. Ya con eso, aunque sea por ese pequeño detalle, los términos no son semejantes. ¿Vale? Entonces, jóvenes, preguntas, dudas con esto. Es sencillo el tema, de hecho. Sumarlos o restarlos es donde empieza un poquito el debate, o no el debate, sino complicarse uno, pero pues subrayando, identificándolos, hasta se vuelve sencillo. Y de hecho ustedes mismos lo pueden ver. No hay necesidad de siempre ir revisando. ¿Vale? Bueno, de hecho sí lo revisamos. A lo que me refiero es que no debemos ser minuciosos, porque se ve a simple vista, ¿vale? A simple vista podemos ver cuál es semejante y cuál no. Porque misma letra, aquí pasó algo. Mismas letras y mismos exponentes. No son semejantes. Mismas letras, ¿vale? Pero aquí pasó algo. Entonces ya no son semejantes. Entonces, con la práctica, siempre uno se va a dar cuenta a simple vista si ya, sin por así decirlo, sin pasar minuciosamente por los puntos, uno sabe si es semejante o no. Entonces, con las preguntas, dudas sobre este tema. ¿No, jóvenes, ninguna? Bueno, sobre este tema, términos semejantes. ¿Preguntas, dudas, nada, jóvenes? ¿Seguros? Digo, si tienen dudas, preguntas, pregunten, ¿eh? Aquí se contesta de todo. ¿No? Bueno, jóvenes. Entonces, con esto daríamos por concluido la clase. En la siguiente clase, que ahora sí ya va a ser el jueves, no fue ayer porque tuvimos junta virtual con los maestros, pues sí que iba a durar más. Ya no les comenté nada, pero bueno, me la pasé para hoy y ya la siguiente sí va a ser el jueves. Entonces, jóvenes, con esto daríamos por concluida la clase.